En nombre de estrategia, organizador del Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales 2025, vengo a darles las palabras de bienvenida en este webinar previo que estamos desarrollando en el marco de esta actividad que se va a desarrollar el día 2, 3 y 4 de septiembre en Lima, Perú. Quiero darle la bienvenida a Misoft, que es un auspiciador de esta edición, así como a los panelistas que el día de hoy nos acompañan en esta actividad que ha tenido como tema tratar el blindaje digital para tu organización. Nuevamente, en nombre del Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, quiero darle la bienvenida a Misoft y a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Ignacio, te dejo en manos a moderar este espacio importante. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer webinar organizado por Amisoft. Esto en el marco y con el apoyo del Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales 2025. Yo soy Ignacio Castro, soy Head of Sales en Amisoft y estoy muy contento por invitarlos a todos a discutir este tema que, por supuesto, es tan importante. Como un breve contexto, para dar la palabra a las personas que realmente vinieron a escuchar, en este mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados, donde vemos que la tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain, un montón de nuevos conceptos han ido apareciendo, la seguridad o ciberseguridad es un pilar, por supuesto, estratégico para cualquier organización. Y hoy, bajo el título Blindaje Digital, no solamente queremos hablar de tecnología, sino también hablar de lo que acompaña la tecnología, la parte humana, la estrategia, la cultura, la respuesta, todas las decisiones que acompañan a la implementación de una herramienta tecnológica. Quisimos estructurar esta conversación y en ese tono, una conversación algo más flexible, en tres pilares para dar directrices de lo que vamos a tocar hoy. Primero, el riesgo al que nos enfrentamos. Segundo, la prevención y estructura de cumplimiento. Y tercero, por supuesto, respuesta. ¿Qué medidas de ciberseguridad podemos tomar? Hoy contamos con un panel de primer nivel para poder guiarnos en este tema. Nos acompañan Juan, Jimena y Nicolás, donde voy a detallar sobre cada uno de ellos y cada uno de ellos también nos va a contar su experiencia y desde sus distintas posiciones sobre este tema de blindaje digital para su organización. Nos acompaña hoy Juan Roa, que él es Cyber Security Strategist en Cyber Associates, que es una consultora de ciberseguridad. Él es ex gerente de ciberdefensa en Banco de Chile, ingeniero con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información, con distintas certificaciones y reconocido como el mejor CISO 2018. Lideró la implementación de SOC y proyectos críticos de ciberseguridad en instituciones financieras como Redbank, Banco Vice, Itaú Chile, entre otros. También nos acompaña Jimena Rojas, ella es VP Legal y de Asuntos Públicos en Equipo para Chile, Argentina y Perú. Ella dirige distintos programas académicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, entre ellos protección de datos personales, inteligencia artificial y derecho y telecomunicaciones, y además ha sido panelista habitual en distintos webinars profesionales de esta naturaleza. Y también está con nosotros Nicolás Yáñez, abogado y socio, abogado de la Universidad de Chile, socio de DN Abogados. Él es abogado corporativo especializado en la regulación de mercado de capitales y derecho bancario internacional. Es ex responsable regulatorio del Banco Vice y ex fiscal también de BTG Pactual, Seguros de Vida. Y él tiene experiencia en emisiones de bonos, M&A y financiamiento sindicado. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Si quieren pueden saludar, por supuesto. Y vamos a pasar, para no hacer perder tiempo a nuestra audiencia, al primer tema, donde vamos a ir con Juan. Juan, me vas indicando los avances de la Hola, presentación. hola Ignacio, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bueno, gusto estar con ustedes. Bueno, agradecer a la organización por este espacio. Comparto contigo de que hoy día la ciberseguridad en general es un must, algo totalmente necesario, es parte de los drivers de negocio de las organizaciones. Y es súper relevante poder entender el contexto en el cual estamos hoy en día. Digamos, quizás un poco el leitmotiv de mi presentación tiene un poco ese espíritu de contextualizar, ¿cierto?, el por qué la falta de preparación tecnológica y cuáles son un poco los riesgos de los escenarios, digamos, que hoy día nos vemos enfrentados en el ámbito de las amenazas, particularmente en el mundo de la ciberseguridad. Ahí acompáñame, por favor, con la siguiente lámina. Bueno, como contexto, como bien comenté, ¿cierto? Hoy día estamos viviendo una
una explosión tecnológica. Bueno, yo creo que a partir de hace un par de años ya, pero en estos últimos años, ¿cierto? Hemos visto como, particularmente durante y después de la pandemia, ¿cierto? Como el uso de la tecnología fue aumentando de manera exponencial. Particularmente todo lo que tiene que ver con el uso de Internet. Cada día son más las personas que están accediendo a Internet. Acá hay una gráfica, digamos, bien interesante de Cybersecurity Ventures, digamos, que habla un poco, digamos, de cómo esto ha ido avanzando durante el tiempo y la explosión que ha tenido el uso de las personas en general en el mundo en el ámbito de Internet. Yo creo que hoy día difícilmente la mayor parte es difícil no poder tener o estar asociado a una actividad humana algún concepto tecnológico. Entonces, así como antiguamente, digamos, no sé, teníamos un despertador, ¿cierto? Los más antiguos quizás un despertador, un reloj con alarma al lado, digamos, del velador o donde uno dormía. Hoy día probablemente el celular cumple todas esas funciones. Se han ido, digamos, concentrando funciones o características o procesos, digamos, de las mismas personas a través de la tecnología. Ahí da un poco en cuenta la gráfica, digamos, de cómo ha ido avanzando el uso de Internet particularmente o la adopción de Internet, ¿cierto?, en el mundo. Sí, hoy día, bueno, básicamente esto también conlleva, ¿cierto? Así como tiene una serie de efectos positivos, ¿cierto? El uso, que la transformación digital, digamos, que estamos viviendo nos acompaña a nosotros como personas, también esto también trae riesgos, ¿cierto? En el uso de las tecnologías y es súper importante y relevante que podamos ir mapeando este tipo de riesgos y cómo esto se ve en el día a día. Hoy día, particularmente en el ámbito, digamos, de los sectores más del ámbito financiero, ¿cierto? Esto también ha tenido un impacto importante, se ha priorizado, ¿cierto? O ha tenido una expansión bastante relevante en lo que tiene que ver, digamos, con servicios y oferta en el mundo financiero, pero esto también ha traído, ¿cierto? Un trade-off del punto de vista del riesgo de ciberseguridad no menor. ¿Mm? Por favor, la siguiente. ¿Mm? Bueno, como yo les comentaba, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las amenazas digitales ha evolucionado bastante, así como ha evolucionado desde el punto de vista positivo la tecnología, el uso y el contexto, digamos, que tenemos hoy día, también el uso negativo de la tecnología o los riesgos asociados al uso de la tecnología también han sufrido, digamos, exponencialmente un aumento. Y lo que empezamos a ver ya de un tiempo a esta parte, probablemente hace unos 10 años más o menos hacia atrás, ¿cierto? Lo que antiguamente se conocía o se veían, digamos, como actores aislados o sujetos, digamos, aislados que perpetraban ciertas actividades maliciosas, esto se fue convirtiendo cada día cada día más, digamos, en un entorno muy complejo, en lo cual ya pasamos de tener actores de amenaza, digamos, desconectados o individuales a grupos, digamos, ya más organizados y finalmente también vimos, digamos, casos y hemos visto casos y hemos vivido lamentablemente en Latinoamérica, en Chile también casos de actores de amenaza profesionales y amparados por Estado, digamos, lo que se conoce en el mundo de ciberseguridad como el Advanced Persistent Threat o una amenaza persistente avanzada, ¿cierto? Que está asociada principalmente a actores de amenaza que tienen sustentos geopolíticos digamos, de algún interés de algún Estado. Esta pirámide que se ve en pantalla, que se llama Threat Profiling, habla un poco de esto, digamos, de cómo a medida, digamos, que uno va subiendo, va subiendo, escalando por la pirámide, la cantidad de actores asociados a esto disminuye, pero sí aumenta su complejidad y el tipo de ataque. ¿Y qué es lo que normalmente está detrás de esto, en general? Es dinero, digamos, es un revenue económico. Aquí hay una gráfica que es súper interesante, digamos, que está en la parte inferior izquierda de la lámina, que tiene que ver con el tamaño del negocio del cibercrimen. Si el cibercrimen pudiese ser medido como un país, sería hoy día la tercera economía a nivel mundial después de Estados Unidos y China, para que se hagan un poco una idea de qué es lo que significa hoy día a nivel global los costos que tiene el cibercrimen y el ciberterrorismo dentro del espectro global, digamos. O sea, estamos hablando de 10,5 trillones de dólares al 2025. Esto ya ha venido creciendo durante los años. Esta misma estadística se ha medido un par de años atrás, ya partido, no sé, de 5, 6, 8, 10, bueno, y hoy día ya llegamos a 10,5 trillones de dólares, que lo convierte lamentablemente en la tercera economía más grande del planeta. Si esto pudiese transformarse, digamos, en un país, sería la tercera economía más grande del mundo, ¿no? Ahí, ¿Mm? Juan, me imagino que obviamente va creciendo este monto en la medida que la tecnología va avanzando, va penetrando más industrias, va penetrando más sectores,
aumenta el riesgo y por tanto este número. De todas maneras, y esta es una mirada global también, si puedes pasar a la próxima, por favor. También yo quería comentarle un poco desde el punto de vista de cómo es esto ha ido avanzando en Latinoamérica. Bueno, en el mundo, en verdad, esto tiene distintas realidades, la realidad, digamos, América del Norte, Europa, Oceanía, Asia, digamos, otras locaciones, tiene cosas que son bastante en común, pero en general Latinoamérica está dentro de las regiones con menor preparación frente a ciberataques. Hay algunos reportes especializados, digamos, hace muy poco salió un reporte muy interesante, digamos, que se los puedo compartir después, digamos, en el chat, que tiene que ver con esto particularmente, y esto está asociado también a algunos factores que son estructurales y que se repiten en algunas ubicaciones, como la inversión limitada, ¿cierto? La escasez de talento, la debilidad en algunos marcos regulatorios. Por suerte, Chile ha avanzado bastante en eso, digamos, ya tenemos dos leyes bastante relevantes y que nos ponen a la vanguardia en ciertos temas, pero hay cosas que se mantienen, ¿cierto? Como debilidades estructurales que hacen que esto avance y que se haga cada vez más latente. Aquí en este reporte me llamó la atención un poco esta frase, digamos, de una persona que fue fundadora, digamos, de la Red Latinoamericana de Investigación en Ciberseguridad. Dice que el espíritu emprendedor e innovador de Latinoamérica no viene acompañado normalmente de una preocupación en profundidad respecto a estos temas. Entonces aquí, como tú bien muestras en pantalla, ¿cierto? Hay algunas estadísticas, digamos, en el ámbito de ciberincidentes y pérdidas en el sector financiero a nivel latinoamericano. Bueno, y vemos cómo Chile se posiciona, ¿cierto?, dentro de los principales países en el ámbito de distribución de ataques en Latinoamérica, en general en distintas industrias, no solamente en la financiera, pero Chile está tomando una posición relevante en el ámbito, digamos, de ser un objetivo o un target, ¿cierto?, para los criminales en general que se dedican a estas actividades maliciosas. Por favor, la siguiente. Estoy Bueno, y tratando acá de seguir el ritmo. comentarles. Sorry. Bueno, aquí comentarles la parte derecha de la pantalla, ¿cierto? Donde está una estadística, ¿cierto? Que sacó hace muy poquito el nuevo regulador, que es la ANSI, o subrarregulador, digamos, que es la ANSI, en la cual hace una estadística bien interesante de cuáles son la cantidad de incidentes de ciberseguridad reportados en Chile y el crecimiento que han tenido durante los últimos 6 años. Aquí, bueno, también hay Juan, casos. Dime. disculpa, no pudieras explicar qué es la ANSI dado que nuestra audiencia es de distintos países, entonces para ubicar un poco a Perdón, nuestra perdón. audiencia de distintas partes de Latinoamérica, Bueno, en qué consiste esta institución. sí, la ANSI es la ley, digamos, marco de ciberseguridad que se promulgó el año pasado y ya entró en vigencia, crea una orgánica institucional que se llama la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la cual se transforma en un regulador, ¿cierto?, que está define los servicios esenciales o organismos de importancia vital, los cuales están sujetos a la regulación de ciberseguridad de la ley. Entonces, este regulador, ¿cierto? Tiene la misión, ¿cierto?, de desplegar la ley, ¿cierto?, y hacerla cumplir en los distintos ámbitos y el espectro, digamos, en el cual está definida su orgánica. Y una de las cosas, digamos, que hace muy poco se hizo un evento acá en Chile, en Puerto Varas, en el cual ellos mostraron, digamos, cómo se ha ido moviendo el tema, digamos, de los reportes de incidentes de ciberseguridad dentro de los últimos años, y lamentablemente en Chile, en los últimos años, particularmente el 2017 hacia adelante, han habido incidentes muy relevantes en el ámbito de ciberseguridad en distintas industrias. Bueno, acá hay algunos, digamos, de la industria financiera o de telecomunicaciones en general, pero hemos sido víctimas de esto y hemos tenido efectos tangibles respecto, digamos, de la indisponibilidad de servicios, de secuestros de información, ransomware y una serie de otras casuísticas. O sea, no estamos exentos hoy día como país a esto. Esto, digamos, también el regulador lo entiende, la sociedad también lo ha entendido y por eso que también hemos tenido un avance relevante, digamos, en lo que tiene que ver con estas materias. Y esto se ve reflejado, digamos, en los números también, digamos. O sea, ha habido un incremento no menor desde el año 2018 hacia adelante de incidentes de ciberseguridad en distintos espectros, digamos, del quehacer nacional. Es un poco el contexto que yo quería comentarle, digamos, de dónde estamos parados hoy día con este tema, cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestos, cuáles son los actores que están detrás de esto y cuáles son en general, las motivaciones. La motivación hoy día principalmente una motivación financiera, de todas maneras. Y ahí como, bueno,
estas amenazas digitales, digamos, así como otro tipo de amenazas, como una estafa, como cualquier cosa, uno siempre piensa, es poco probable que a mí me pase, seguramente le va a pasar a otro. Y en realidad vemos que no hay industria, ni sector, ni posición que esté exento de verse vulnerable ante este tipo de ataques. Muchas gracias, Juan, por tu presentación, para dar contexto en esta primera parte. Ahora quisiéramos conversar con Jimena. Jimena, como dijimos, ella es VP Legal y de Asuntos Públicos en Kipu. Ella, para poner la pelota al piso también, ahí te doy la palabra, Jimena, que nos cuentes cómo es la prevención o la realidad desde una gerencia legal de una organización, en este caso de Kipu, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido o cómo crees tú que es la mejor manera de abordar estos ciberataques en tu rol? Y te doy la palabra para que, por supuesto, te explayes. De cuidar o de establecer sistemas y procesos que tiendan a tener también controles en materia de ciberseguridad no es solo de la gerencia legal. La gerencia legal nunca debe estar en silo en una organización, sino que es parte de un complejo núcleo que debe uniformemente darse distintos procesos y protocolos y controles para cumplir la normativa de ciberseguridad. Luego de ello, quisiera hacer algunas aclaraciones. En Chile se dicta la ley 21663, ¿no es cierto?, que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que protege la disponibilidad y confidencialidad de la información contenida en los sistemas informáticos y la resiliencia de los sistemas informáticos. Esta normativa, que como muy bien dijo Juan, ya entró en vigencia, ¿no es cierto?, en todas las obligaciones, básicamente la de reportería, y por lo tanto ya hay una norma de taxonomía y hay una norma de registro, que es la instrucción número 1. Y esta ley marco de ciberseguridad chilena, para todos los que no escuchan, y es importante que también puedan entender de dónde viene, es básicamente muy parecida a la NIS 2, y por lo tanto tiene sujetos obligados en el artículo 4, inciso segundo, para quienes tengan interés en revisarlo, que son aquellos operadores que se denominan esenciales, donde tenemos básicamente toda la industria. Tenemos a las telecomunicaciones, tenemos la energía, tenemos al Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos a los servicios y plataformas digitales, y así, etcétera. Digamos, casi todas las industrias están incorporadas en la definición de servicios esenciales. Y luego tenemos una categoría que se denomina de importancia vital. Y estos operadores de importancia vital son calificados por la Agencia Nacional de Ciberseguridad y nos encontramos en Chile actualmente en ese proceso, para dar un poco de contexto normativo a la conversación que estamos teniendo. Y como les digo, esta normativa se basa mucho en la NIS 2 y por lo tanto contempla estos mismos dos tipos de sujetos obligados, los esenciales y los operadores de importancia vital, con la diferencia que en NIS 2, ¿no es cierto?, encontramos un catálogo detallado de aquellas actividades que forman parte de los servicios esenciales y aquellos que son de importancia vital. Y entonces esperamos, digamos, que la agencia en Chile avance en el mismo sentido de la NIS 2 y esclarezca un poco más en cada uno de estos conceptos telecomunicaciones, porque si revisan telecomunicaciones, bueno, tenemos como 6 categorías de tipo de servicios de telecomunicaciones: los de radiodifusión sonora y televisiva, los de servicios públicos de telecomunicaciones, donde tenemos la telefonía fija, la telefonía móvil, tenemos los servicios intermedios de telecomunicaciones, los servicios de infraestructura física y así, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esperamos que avancemos en ese camino. Y aquí hay otra prevención importante que hacer desde el punto de vista de la contextualización, que tiene que ver con que la seguridad informática, los sistemas de gestión de la seguridad, no solo se refieren a la seguridad informática, sino también a la seguridad de la infraestructura física. En Chile tenemos separada la normativa o la regulación de la infraestructura física. Está hoy día solo desde el punto de vista en una ley especial para la protección de las fronteras, y en ciertos sectores tenemos regulación especial de la infraestructura física, como en el caso de las telecomunicaciones, en el artículo 39A de la Ley General de Telecomunicación. Y la infraestructura física se refiere a
¿no es cierto?, a ya una cuestión de cómo protegemos la infraestructura de provisión de servicios, es decir, estamos hablando de cercos perimetrales, de energía eléctrica, de respaldos de energía eléctrica, de sistemas enjaulados, de sistemas con doble seguridad. Y bueno, hechas esas aclaraciones que son relevantes para poder tener esta conversación, porque tenemos gente que nos escucha de varios países y es importante que entiendan desde dónde sale o desde dónde nace la lógica regulatoria de Chile, y por lo tanto van a lograr ver también que cuando están en corporaciones que son multicountry, el primer consejo, ¿no es cierto?, es que uno va al estándar regulatorio más alto y después hace informes de brecha de cada uno de los países según su regulación local para poder ajustarse, y es la manera de poder dar cumplimiento íntegro. Y en ese sentido, bueno, otra prevención que es importante hacer, ¿no es cierto?, que en esta lógica normativa, probablemente han escuchado, existen estándares internacionales de generar la aplicación. Uno de ellos es la 27001, ¿no es cierto?, que establece los protocolos y procedimientos que se dan las organizaciones en materia de ciberseguridad, pero luego tenemos la 27002, que es la que establece los controles, ¿cierto? Y eso a modo de contexto normativo, y a modo de opinión personal. Yo creo en el emprendimiento, creo en que justamente el emprendimiento es necesario en las economías, hace crecer la economía, y son quienes hacen ciberseguridad por diseño y por defecto, porque están partiendo, y sobre todo el emprendimiento en materia tecnológica. Creo aquí que es importante también que se entienda que los emprendimientos en materia tecnológica, sobre todo los que crean código, tienen una disposición o una formación mucho más dedicada o mucho más eficiente en lo que es el procedimiento de gestión del riesgo, y el procedimiento de gestión de la documentación, y el procedimiento de gestión de los procedimientos, y asimismo y los procedimientos de control. Y bueno, yendo a lo que me preguntaron, que era qué hacemos las gerencias legales, pero perdón que me tomé este tiempo, pero era importante para que se entendiera bien de qué estamos hablando. Las gerencias legales, en el contexto de una unidad completa, ¿no es cierto?, tenemos que darnos cuenta que a veces los riesgos se esconden en situaciones diarias, que son como bien comunes. Y aquí, a modo de recomendación, les recomiendo de verdad revisar los recursos prácticos que tiene el INCIBE en la página de INCIBE.es. Yo siempre lo recomiendo porque tiene guías muy interesantes que nos ayudan a ir visualizando cuestiones que a veces pasamos por alto. Una de ellas es que las gerencias legales pueden verse afectadas, o se ha visto que se han visto afectadas por, ¿no es cierto?, este tipo de delincuencia e ingeniería social, que es la vía de entrada preferida de los ciberdelincuentes. Y aquí uno muy habitual es el phishing o el spear phishing, digeridos a correos que suplantan a proveedores o a un compañero de trabajo o a un estudio jurídico que sea parte de la estructura habitual de contratación, y que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, robar credenciales de aquel que cumple el rol al interior de las gerencias legales de gestor documental. Otro tipo de fraude típico en las gerencias legales o que se ha detectado, el fraude de los CEOs, ¿sabían?, con deepfake de voz. Y entonces un director, le pueden hacer un deepfake a un director de la compañía que le ordena a un funcionario de la área legal o incluso al gerente legal hacer una transferencia urgente para cerrar un determinado negocio, por ejemplo. En INCIBE se ha advertido harto sobre esta técnica que impacta directamente a las gerencias legales y también a los despachos de abogados, a los estudios de abogados. Se ven fuertemente afectados por este tipo de ciberdelincuencia. ¿Cuál es el error típico ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me dejas terminar? Sí. El error típico que se comete aquí es no comprobar, ¿no es cierto?, la autenticidad por un segundo canal, ya sea por un teléfono interno, un chat corporativo, antes de ejecutar la orden que es entregada
de esta llamada telefónica que puede estar afectada por un deepfake. El rol de cuidar o de... Quería preguntarte, porque tú comentaste, entre todo lo que has comentado que está bastante bueno, quería preguntarte, tú dijiste al principio que una gerencia legal no está sola, sino que obviamente busca aliados. Quería preguntarte como para ti, ¿cuáles serían los principales aliados dentro de una organización? Eh, Es que son todos, porque todos cumplen distintos roles. O sea, la gerencia legal tiene que actuar, bueno, en materia de ciberseguridad, ¿no es cierto? Un rol importante lo cumple el CISO, otro rol importante y aquellas unidades de la organización, porque hay países como Chile en que el CISO no es obligatorio para todos los operadores. El CISO es obligatorio solo para aquellos que han sido definidos como esenciales, o sea, que han sido definidos como de importancia vital, perdón, pero no para quienes son esenciales. Entonces, no todas las organizaciones tienen CISO, pero sí van a tener una unidad o una persona que esté a cargo de lo que le denominan, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de seguridad en la información. Y entonces, obviamente, la gerencia legal va a tener un rol importante ahí. La gerencia legal también va a tener un rol importante con la relación que tiene con la gerencia de tecnología de la organización, con la gerencia de recursos humanos. Piensen que en la gerencia de recursos humanos se pueden producir este mismo tipo de ataques. Entonces, y el rol de la gerencia de recursos humanos también es relevante en otra actividad que si me dejaras como ir ordenando las ideas en la medida que las tenía previstas, la capacitación, ¿no es cierto?, es relevante. Y la capacitación es no solo para la gerencia legal, sino que para toda la organización. Entonces, ahí el rol del apoyo que da la gerencia legal a la gerencia de recursos humanos en hacer las bajadas normativas para poder llevar esto en términos simples a toda la organización es relevante, ¿no es cierto? Y aquí hay un trabajo conjunto, colaborativo entre la gerencia TI, el CISO, el delegado de protección de datos personales, la gerencia legal y la gerencia de recursos humanos, probablemente es lo que significa elaborar las capacitaciones, es lo que significa elaborar también los protocolos de prevención, pero quisiera ir avanzando en eso. Otras situaciones al interior de las gerencias legales que pueden verse afectadas son, por ejemplo, cuando no tenemos controlado el envío de borradores de documentos legales a las distintas destinatarios, ¿no es cierto? Y se cometen errores en el envío a direcciones de correo electrónico equivocadas o cuando tenemos almacenamientos personales, permitimos que existan almacenamientos personales en las nubes personales y estos no están cifrados y aquí puede haber fuga de información relevante de la obligación y por ejemplo aquí se incorpora la obligación y nosotros así lo tenemos en mi organización. Afortunadamente en mi organización el CEO fue profesor de seguridad de la información de la Universidad de Chile muchísimos años y no solo el creador de la firma electrónica y un personaje a quien yo respeto y admiro mucho, que es Roberto Paso, y el fundador de Kipu. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, dentro de las políticas es importante que en el sistema de gestión de la información la gestión esté toda concentrada, ¿no es cierto?, en el almacenamiento en nubes de la compañía que están cifrados, que tienen un seguimiento y protocolos y controles de funcionamiento. El INCIBE aquí recuerda incorporar políticas específicamente claras de cumplimiento legal y uso para las gerencias legales y para los despachos, que son cadenas de suministro, ¿no es cierto?, de las gerencias legales de plataformas seguras. ¿Qué otra cuestión es importante fijarse en las gerencias legales? Que el tema de los accesos y privilegios compartidos. Muchas veces creemos que es útil generar cuentas de correo genéricas, ¿no es cierto? legal@empresa.com, por ejemplo, que se usa por varios abogados, pero esto tiene la complejidad de que
eficienta o anonimiza algunas cuestiones que uno quiere anonimizar, por ejemplo, la respuesta a ciertas autoridades, sobre todo en el ámbito penal, en que uno no quiere que dentro de la investigación penal esté, cuando solo eres requerido información, ¿no es cierto?, esté el nombre específico de la persona que trabajaba en la compañía o el abogado que trabajaba en la compañía o en el estudio que hizo simplemente la entrega de la información a la autoridad de control. Entonces, no obstante tenga esa utilidad, esto dificulta la trazabilidad y los privilegios mínimos que deben tenerse. Entonces, Claro. en NIS 2, por ejemplo, se ha recomendado que aquí se use rotación de credenciales y registros individuales de acceso. Entonces, aquí la recomendación es que si quieren anonimizar, digamos, sobre todo que en el mundo penal uno a veces quiere anonimizar en la entrega de información, esos cuentas de correo electrónico anonimizadas estén con credenciales de una sola persona responsable y no de varias. Jimena, no, sin duda has entregado muy grandes tips. Ya vamos a pasar a una parte de sección de preguntas como para todos, para continuar y en virtud del tiempo. Ahí te agradezco, le agradezco a Juan, a ti, Jimena. Sería Nicolás, agregar, si es posible, solo un tema, que es el riesgo de las ¿cómo, cadenas de perdón? suministro, que es el riesgo ¿Cómo, de las perdón? cadenas. Me gustaría, perdón, agregar solo un tema que es importante para las Dale, gerencias legales y por lo no hay tanto problema. muy relevante de control, que es el riesgo de las cadenas de suministro. Aquí las gerencias legales es súper importante que aporten desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de agregar a todos los contratos de quienes son cadena de suministro las cláusulas necesarias para el debido control y segundo, ser parte de la definición de quiénes son cadenas de suministro y actualizar permanentemente los contratos de quienes son parte de las cadenas de suministros y además hacer efectivos los due diligence técnicos de cada una de las cadenas de suministro y tener la debida relación con compliance para hacer los seguimientos de los due diligence de las cadenas de suministro. Me quedaron algunos temas, pero entiendo se acabó el... Lo retomamos, no te preocupes, Jimena, sí, lo vamos a retomar, así que sin ninguna duda. Eh, Nicolás, yo entiendo que ahí tú tienes una presentación, si quieres, mientras tú vas compartiendo pantalla, coméntame si lo logras. Estamos en un webinar en vivo, pueden haber cosas que pueden fallar. Eh, Nicolás, como comentamos, trae la mirada del estudio, del despacho de abogados. Entonces, obviamente, tal como comentó Jimena, como ha comentado Juan, existen distintos intervinientes, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es la ciberseguridad y por lo mismo también quisimos contar con Nicolás, que nos pueda contar un poquito su experiencia. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Ignacio. Eh, Muy interesante, Juan, Jimena, las presentaciones que hicieron. Así que me queda la parte final. Y claro, un poco en base a la experiencia nuestra, eh, en mi caso personal me ha tocado ser parte de equipos legales al interior de la empresa, como también en el fondo ser asesor externo desde una firma de abogados. Y por lo tanto, uno perfectamente entiende la problemática, ¿cierto?, de repente del abogado que empieza a entender de estos temas. Particularmente, por ejemplo, el tema de ciberseguridad se arranca mucho, ¿cierto?, de la zona de confort clásica en la cual se mueven los abogados. Requiere la necesidad de tener que meterse, ¿cierto?, a entender una cantidad de conceptos importantes en el fondo y técnicas que uno no necesariamente domina. Y por lo tanto es un rol súper importante, dado que sea que el abogado sea parte en el fondo de los equipos legales de la empresa, ¿cierto? Donde le toca como convencer un poco, tratar de evangelizar al resto de las áreas en el fondo, la importancia en el fondo de establecer ciertas medidas de protección que vayan avanzando en el fondo por el lado de la tecnología, ¿cierto? Por un lado, que obviamente nosotros no vamos a estar ahí, pero obviamente en todo lo que tiene que ver con los estándares legales. Por otra parte, van a estar los abogados externos, ¿cierto? En el fondo, como desde las firmas de abogados, justamente tratando de asesorar a sus clientes en el fondo y explicándole la importancia, ¿cierto?, de tener que establecer protocolos, medidas en el fondo que puedan ser importantes conforme en el fondo las legislaciones vayan avanzando. Eh, Ahí, de hecho, cuando uno puede ver lo que está sucediendo a nivel latinoamericano, ¿cierto? Uno ve en Argentina
porque claro, los panelistas anteriores hablaban del caso de Chile, es cierto que lanzamos hace poco una agencia nacional de ciberseguridad, pero también en Argentina, existe una entidad en Brasil, Colombia, en República Dominicana, México, Paraguay, Uruguay, es decir, en general el continente ha avanzado bastante fuerte y probablemente también como una reacción en general a todo lo que tiene que ver con el mundo de protección de datos, ¿cierto? Desde Europa, en el fondo con el Reglamento General de Protección de Datos, lo cual ha llevado en el fondo a tener que hacer un avance en ese sentido a nivel de la ciberseguridad. Y en ese sentido, quizás el primer aspecto que me gustaría abordar en el fondo es como un poco el gobierno en el fondo que puede existir sobre esto. Eh, Donde naturalmente todos recordarán, ¿cierto? En la universidad cuando uno te hablaban del secreto profesional, en el fondo de que los abogados tenían, ¿cierto? Este ámbito, esta burbuja, ¿cierto? En virtud de la cual uno estaba protegido, ¿cierto? De no entregar esa información. Y por lo tanto, claro, efectivamente el secreto profesional en el fondo tiene esta doble arista, en el fondo donde por un lado el abogado se puede oponer a revelar cierta información, pero naturalmente debe mantener confidencialidad. Y es ahí donde nosotros, donde quizás como que viene, es como un antecedente, ¿cierto? Quizás en el ámbito como más legal, porque claro, en el fondo los clientes eh, o los clientes internos, las distintas áreas, ¿cierto? Al interior de una empresa, la forma clásica en el fondo en que viene un abogado en el fondo es como un superhéroe. Es alguien que te va a resolver en el fondo un problema muy urgente que te aqueja. Por otro lado, en el fondo, un abogado tiende a ser, ¿cierto?, el depositario de los secretos más íntimos en el fondo, más protegidos en el fondo que un cliente pueda tener. Y por lo tanto, las firmas de abogados o los departamentos legales se ven en general desde el exterior, en el fondo, como una verdadera fortaleza, ¿cierto? A donde yo vengo a que mis superhéroes de alguna manera me protejan, donde la información que yo vaya a compartir en el fondo quede bien protegida. Y por lo tanto, uno dice, bueno, ¿por qué es tan importante en el fondo atender la ciberseguridad en el fondo a nivel interno? Y acá tanto hay que pensarlo, ¿cierto?, como cuando un abogado en el fondo está al interior de una empresa o trabajando en el fondo en una firma legal. La primera misión, obviamente, es proteger la confidencialidad del cliente. Hay que pensar que, a diferencia de otras industrias, los departamentos legales o las firmas de abogados manejan un nivel extraordinario de información, información que es muy sensible. Piensen ustedes secretos profesionales, propiedad, o sea, secretos comerciales, perdón, propiedad intelectual, datos personales, información de mercado, en el fondo que quizá reservada. Piensen ustedes, por ejemplo, una oferta pública de valores que va a lanzar en el mercado, una noticia de alguna fusión, de alguna adquisición importante. Es información muy, muy, muy relevante. Después, ¿qué pasa si dentro de los clientes que tiene la empresa o la firma de abogados existen entidades que son reguladas? En ese sentido, se ve desde una doble cara, ¿cierto? En el fondo, dado que mi cliente o mi cliente interno, la empresa donde yo trabajo, en el fondo es una entidad regulada y por lo tanto voy a tener que poner atención quizás a los deberes o a las obligaciones que puedan nacer de esa condición, eh, o el hecho de que mis clientes en el fondo tienen esa condición y por lo tanto tengo que necesariamente acompañarlos bajo las obligaciones que de ahí nazcan. Después está todo lo que tiene que ver con las obligaciones éticas. Uno puede buscar fácilmente la información. En general, los colegios de abogados tienen todas normas en sus códigos en el fondo relativas a esta materia. Después en una cuarta razón, hay que pensar en el fondo que un ataque o brecha que podría darse, eh, necesariamente va a dar pie, ¿cierto?, a acciones legales. En el fondo, nosotros mismos, como abogados, probablemente, claro, es lo que nos toca hacer muchas veces, y por lo tanto, claro, si es que la empresa que tiene que custodiar información o la firma de abogados en el fondo sufre un ataque, probablemente después van a venir las demandas y eso va a ser muy, muy costoso. Naturalmente que la reputación
tanto la empresa como la firma de abogados en el fondo se va a ver muy afectada, socavando naturalmente la confianza que pueden tener los clientes en el fondo sobre ella. Las pérdidas financieras, por supuesto, fruto precisamente de las demandas que van a llegar. También todo el esfuerzo que yo voy a tratar de hacer en el fondo por remediar la situación y en los casos en que la información sea secuestrada, donde en muchos casos en el fondo sucede, ¿cierto? Donde finalmente se le termina pagando al pirata para efectos de que pueda levantar en el fondo el ataque que está realizando. Y finalmente también otro fenómeno que estamos viendo a nivel como el de compliance, ¿cierto? En el fondo, donde han surgido muchísimos delitos asociados, ¿cierto? En el fondo a el manejo de datos. Y por lo tanto, en la medida que yo no cumplo con estándares, ¿cierto? De seguridad, en el fondo al interior de la organización, me voy a ver expuesto en el fondo también a consecuencias penales. Eh, por lo tanto, uno podría decir, eh, yo creo que todos han escuchado alguna vez hablar de la ISO 27001, ¿cierto? En el fondo, que es esta norma que regula todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de la seguridad de la información. Y por lo tanto uno dice, claro, aplica esto, pero normalmente una empresa media va a decir, chuta, sí, pero una 27001 tiene un costo importante, o va a tener desde la perspectiva de la gobernanza, en el fondo el gobierno, es tener que establecer protocolos, tener que designar encargados, qué sé yo, en el fondo una burocracia interna, en el fondo que me va a significar probablemente tener que destinar muchos recursos en el fondo a eso. Por lo tanto, normalmente las oficinas de abogados es muy poco probable en el fondo que hoy día estén funcionando bajo la ISO 27001. Y en el caso de las empresas, sí es algo que está sucediendo ya hace bastantes años en el fondo. Y ahí los departamentos legales deben necesariamente colgarse en el fondo de esta arquitectura en el fondo que se puede establecer fruto de esta norma. Eh, ¿Qué es lo que de alguna manera uno podría decir, ok, eh, tenemos la 27001 que puede ser demasiado complicada? ¿Qué opciones tengo? Frente a eso, uno sabe de alguna manera que puede actuar en distintos ámbitos, ¿cierto? Primero, obviamente, todo lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas. Ahí van a existir, obviamente, todos los softwares que la compañía va a tener contratado, eh, todas las herramientas de defensa que podría tener, ¿cierto? En el fondo los antivirus, el SOC, el firewall, qué sé yo. A nivel organizacional, y es la parte que obviamente nos toca más a nosotros como abogados, todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. Es decir, cómo vamos a administrar en el fondo todo lo que tiene que ver con el gobierno de la ciberseguridad. Esto lo vamos a llevar a un directorio, vamos a tener un comité en el cual van a participar distintas gerencias. Si es que llega a ocurrir algo, en el fondo, cómo tenemos que proceder, cuál es el protocolo que hay que seguir. También obviamente la parte física, ¿cierto? En el fondo los computadores, los notebooks, el tema de los servidores, dónde están los data centers que se pueden utilizar, incluso en el fondo cuando uno trabaja a nivel de entidades reguladas, por ejemplo, los sitios de contingencia, en el fondo que se puedan levantar frente a la ocurrencia de algún incidente. Y obviamente también la parte informativa, que es súper importante en el fondo salir a comunicar tanto a nivel interno como hacia terceros. Y ahí piensa en el tema de las autoridades, etcétera. Por lo tanto, necesariamente, todos estos ámbitos, yo voy a tener que enfocarme en tratar de prevenir, ¿cierto? En tratar de reportar. Por ejemplo, todo este gobierno, como les digo, en el fondo tiene que reaccionar en el fondo hacia una obligación de reporte y obviamente cómo vamos a resolver y cómo va cuando ocurra un incidente. Todo eso, que es como una primera capa, de alguna manera, que es como de gobierno corporativo, es decir, internamente cada organismo, cada entidad en el fondo, tiene que resolver estas materias. A eso hoy día se le va a agregar la complejidad de que en muchos países, como recién vimos en el fondo, ya tienen un regulador en materia de ciberseguridad. Y por lo tanto, ese regulador va a tratar de establecer desde
desde un inicio, obviamente, obligaciones en esa materia. Pero también puede suceder en el fondo que el cliente o la empresa en la cual uno está trabajando además tiene otro regulador, ¿cierto? Por ejemplo, el típico regulador financiero en el fondo que va a tener normas sobre esta materia y por lo tanto vamos a estar en tres niveles, ¿cierto? Tratando de cumplir en el fondo con distintos tipos de normativa. Y eso puede ser caótico. Y por lo mismo, en el fondo, es que para eso es tan importante establecer objetivos. Número uno, que es en realidad ex ante, ¿cierto? Que tiene que ver con la prevención y la gestión de los riesgos asociados a la ciberseguridad. Y eso, obviamente, son matrices de riesgo, en el fondo, es la típica metodología, en el fondo, que se utiliza, en el fondo, para efectos de levantar las matrices, ¿cierto? Y luego proceder, en el fondo, y tener mapeado un poco cuáles son los distintos riesgos que yo podría enfrentar y de manera ex post. Obviamente, si es que llega a ocurrir un incidente, tratar de ir a contener y mitigar en el fondo el impacto de ese incidente. Eh, ¿Qué buenas prácticas podríamos tratar de hacer en el fondo? Porque, de nuevo, estamos, ¿cierto?, en esta parte teórica, pero en el fondo uno dice, bueno, ¿qué recomendaciones prácticas en el fondo podríamos ir a tratar de implementar? Número uno, siempre hacer un mapa de datos, sea que pues, sea por el lado de la ciberseguridad como por el lado de la protección de datos. Si es como piensen una casa. Si yo tengo todo desordenado, no sé lo que tengo en la casa de tantas cosas que tengo acumuladas en la casa, y me entra un ladrón, va a ser muy difícil si es que yo no tengo todo ordenado de saber si es que qué cosa se robó. Bueno, a nivel de la institución es lo mismo. Los datos que yo tenga, tengo que saber dónde están y cuáles son esos datos que yo tengo. Por lo tanto, el día de mañana, si es que efectivamente soy víctima de un ciberataque, yo voy a saber rápidamente, voy a poder comprobar en el fondo, ver qué fue lo que se puede haber visto afectado. Después tenemos la realización de evaluaciones regulares de riesgo. Y eso tiene que ver obviamente con realizar escaneos de vulnerabilidades, eh, realizar pruebas de penetración en el fondo de los sistemas que uno pueda manejar, establecer permanentemente auditorías, y todo esto tiene que ser periódico. Después, el control de acceso y contraseñas. La gran mayoría en el fondo es simplemente acceder al computador en el fondo y ahí se quedan, pero hoy día ustedes saben, existe estas herramientas del doble factor o el múltiple factor de autenticación, son herramientas que son gratuitas, que funcionan súper bien en el fondo y que le agregan otros controles. Después está obviamente el cifrado de datos, y ahí en el fondo el foco es tratar de proteger la información tanto cuando está en tránsito esa información como cuando se encuentra reposada. También el tema del respaldo y la recuperación ante desastres. En América Latina, por nuestra cordillera de los Andes, ¿cierto? Tenemos todos estos fenómenos telúricos, ¿cierto? Y de repente puede ocurrir en el fondo efectivamente algún, por ejemplo, terremoto, o las inclemencias en el fondo del clima, y eso puede llevar a la ocurrencia de desastres, ¿cierto? Donde, claro, hoy día cuando uno está tan en la nube, pero claro, que si no hay electricidad, por ejemplo, y de repente puedo tener baterías, pero esa información la tengo respaldada, qué sé yo, hay distintos sistemas en el fondo con los cuales pueda de repente tratar de funcionar. Eh, Obviamente, algo tan importante, sabemos, ¿cierto?, que el factor, el eslabón más débil de la cadena es el factor humano. Por lo tanto, de manera permanente está realizando capacitaciones, concientizando en el fondo a todo el equipo de la organización en el fondo respecto a medidas simples de higiene y de ciberseguridad. Después está el plan de respuestas. Y esto es algo súper importante que probablemente lo vamos a ver más adelante, pero de alguna manera cuando ocurra algo, yo no debo actuar de manera precipitada, ver en el fondo qué se me ocurre en el momento. Ojalá tener un protocolo súper claro en el fondo de cómo seguir y qué tengo que hacer. Luego también está, hoy día se pueden contratar seguros en el fondo de responsabilidad cibernética. Está todo lo que tiene que ver con la gestión de terceros y proveedores. eh, Algo tan simple en el fondo como interiorizarse en el fondo cuáles son las medidas que están implementando mis proveedores. La seguridad en la nube, no basta simplemente con lo que existe ahí. En el fondo es súper importante ver cómo funciona, quién tiene acceso.
Eh, y también finalmente, perdón, no finalmente, pero el tema de tecnología legal responsable. Hoy día cada vez más los departamentos legales de las empresas, ¿cierto? Y los estudios de abogados utilizan herramientas tecnológicas, contratan softwares en el fondo. Y por lo tanto, aquí no solamente basta en el fondo con la finalidad que se pueda cumplir en el fondo esa herramienta tecnológica, sino que también tratar de entender cómo funciona y si podría tener algún tipo de brecha de seguridad. Nicolás, Sí, disculpa, para alcanzar a leer algunas preguntas o hacer algunas preguntas también, que hay personas que están haciendo en el chat, y en virtud del tiempo, para alcanzar a hacer algunas preguntas, no sé si quieres cerrar con un par de ideas, pero de acuerdo. aprovechar también de hacer algunas preguntas. Eh, Quisiera comentar algunas cosas que se han dicho en el chat, y tratar de resumirlas. No sé si cada uno me pudiera responder en 2 minutos, por ejemplo. Ignacio, ¿Cuáles perdón, creen? ¿Sí? solamente para cerrar, quizás súper Dale, dale, no hay problema, no hay problema. breve. Acá me saltaron las slides. En el fondo, estos son los principios rectores que creo que es importante tener a la vista en materia como de ciberseguridad, en el fondo, que te pueden ayudar también en esto. La doctrina ahí se ha desarrollado fuerte y las legislaciones lo están incorporando. Y tener también súper a la vista, en el fondo, la diferencia en lo que es un ciberataque con lo que es un incidente de ciberseguridad, en el fondo. Eh, el ciberataque directamente está destinado, ¿cierto?, a tratar de, es un ataque, ahí me están tratando de destruir, me están tratando de robar información, versus en el fondo un incidente de ciberseguridad, en el fondo que puede ser una brecha, en el fondo puede ser, ahí hay un error humano, ¿cierto? Puede ser un sistema que no está funcionando bien, o que se detectó en el fondo que tiene alguna vulnerabilidad. Eso es súper fundamental de tener claro porque en base a eso, digamos, uno va a poder reaccionar. Eh, Eso, Ignacio. Sí. Gracias. Bueno, lamento tener que cortarlos a los Sí. tres, pero los tres tienen mucho que aportar, sin duda. Todavía sigues compartiendo pantalla, por si acaso, Nicolás. Eh, ¿Qué comentaba? Los tres tienen mucho que aportar, sin duda. Obviamente, una hora no se hace mucho tiempo para poder conversar este tema. Lo ideal sería estar quizás toda una tarde. Lamentablemente no se puede. Para ir resumiendo, quería hacerle un par de preguntas para que cada uno se pudiera responder en un par de minutos, en 2 minutos. Dos preguntas. Uno, dado que una empresa siempre tiene recursos limitados, no solamente lo económico, sino también en tiempo y en dedicación de personas, como ¿cuál sería, a su criterio, la prioridad que una empresa debiese tomar en lo que respecta a ciberseguridad? Como ¿cuál sería el primer foco a criterio de cada uno de ustedes? Y en segundo lugar, para aprovechar de meter dos preguntas en una, como ¿qué papel creen que juegan ustedes como las tecnologías emergentes en lo que respecta a la ciberseguridad? La inteligencia artificial, el blockchain, qué sé yo. Si esto aumenta el riesgo, lo disminuye, cómo lo usamos. Entonces, si quieren, vamos con Jimena, Juan, Nicolás, cada uno en 2 minutos. No con, con ganas de limitar el tiempo, pero lamentablemente no, se nos ha hecho muy entretenida la hora. Entonces, si quieres, Jimena, eh, O sea, eh, yo creo que como volviendo de Patagonia a Cyber, nos quedamos todos con la misma impresión, o muchos compartimos la misma impresión, que lo primero es cultura, o sea, eh, en las organizaciones. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo todos, y como sociedad también. En eso tenemos además la experiencia europea que a través de las guías han logrado capacitar, porque una de las cosas que dijo Juan es cierta, la falta de gente calificada, gente que en verdad conozca de las materias de ciberseguridad. Hoy día encontrar, si eso es difícil, no hay tantos expertos que puedan cumplir adecuadamente el rol de CISO. Y se trata de tomárselo las organizaciones en serio, no de poner a una persona como CISO solamente para cumplir con la norma, sino que tomarse en serio, en el fondo, la gestión de la seguridad de la información y la avalancha que Chile enfrenta, digamos, de normativa, porque una parte es ciberseguridad, ¿no es cierto?, en que nos preocupan hay un tipo, digamos, de ataque cibernético que es el ransomware, que es la captura de datos,
Pero de esos datos hay datos que son datos personales y ahí tenemos que ver cómo cumplimos la normativa de datos personales. Y aquí es importante no confundir normativas. Es distinto lo que tengo que cumplir en materia de ciberseguridad, que en algunas partes se toca con protección de datos, donde tengo que hacer registro de actividades de tratamiento, y por lo tanto tengo que tener bien identificado cómo voy a cumplir ambas normativas de manera conjunta y cómo voy a crear esta nueva cultura, tanto en materia de ciberseguridad como en materia de protección de datos. Y por lo tanto yo creo que es cultura, 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 Claro. luego tecnología. Muchas gracias, Jimena. Juan, Sorry, estaba muteado. Mira, voy a tratar de ser lo más breve posible, así que nos queda poquito tiempo para dejarle espacio a nuevamente les Nicolás pido para poder disculpas. responder. Es un tema No, bastante tranquilo. entretenido en la Mira, hora que tenemos. para tratar de responder la pregunta así bien en breve, bien concreto, ¿en qué me enfocaría yo? Yo veo primero como primera cosa, digamos, lo que se ve de mí como organización hacia afuera. ¿Ah? Enfocarse en lo crítico, en lo que está expuesto hoy día que puede ser explotado por un actor de amenaza. ¿Por qué? Porque eso es lo que, ese es el BAU, el día a día, es lo crítico que yo puedo, digamos, exponer hacia afuera, que puede ser eventualmente un vector de ataque para un tercero. Lo segundo, ya con eso resuelto, ¿cierto? Con el incendio resuelto, ¿cierto? Ya trabajar muy en profundidad lo que tiene que ver con gobierno, una estrategia de ciberseguridad que se haga cargo, ¿cierto? De la dinámica de la orgánica, de la dinámica de la organización, ¿cierto? Y del cumplimiento de las regulaciones sectoriales y de la suprarregulación o en el caso, digamos, nosotros, digamos, de lo que está pidiendo la agencia, si es que en el caso yo soy un sujeto de revisión. Ahora también es súper importante, digamos, lo que se hablaba de la cultura. ¿Por qué? Porque en los ámbitos que también comentó Jimena y Nico, que tiene que ver con ciberhigiene y concientización, eso es crucial. Finalmente da lo mismo tener la mejor tecnología de ciberseguridad y ciberdefensa si es que esto no está respaldado por una cultura que entiende y priorice que la seguridad es un proceso y es responsabilidad de todos, no solamente de las áreas de la fiscalía, sino que en general de toda de la orgánica institucional. Da lo mismo tener los mejores juguetes si no hay una cultura, un gobierno y una estrategia que apalanque, digamos, la práctica de ciberseguridad en general dentro de la organización. Eso así como súper alto nivel, amigo mío. Sí, no, muchas gracias, Juan. Y es verdad, o sea, ambos han coincidido en lo cultural y no sé, yo creo que todos alguna vez hemos visto a alguien pasando un post-it con una clave, algo que no se debería hacer para partir. Nicolás, por favor, No, ¿qué yo nos puedes solamente comprar? agregar, a propósito de tu pregunta en relación al tema de la inteligencia artificial, que estamos viendo en el fondo un poco el uso indiscriminado o sin regulación en el fondo de herramientas de inteligencia artificial. Eh, Probablemente los abogados más jóvenes en el fondo que tienen mejor acceso o más cercanía en el fondo con la tecnología. Hoy día se usa, hay distintas herramientas en el fondo y por lo tanto esa información que nosotros como abogados tenemos el deber de proteger, la obligación en el fondo, hoy día se están ocupando ese tipo de herramientas donde uno no sabe dónde esa información en el fondo pueda estar siendo compartida. De hecho, se pueden generar fácilmente incidentes de ciberseguridad precisamente en el uso de estas herramientas. Hace poco participé en un desayuno muy interesante que organizó un muy buen amigo, donde precisamente hablaban que, claro, por ejemplo, estaban el equipo de recursos humanos, compartía la planilla con todas las remuneraciones en el fondo a través de chats en el fondo y la misma inteligencia artificial en el fondo va recabando esa información y después queda acceso a todos. Entonces, un poco ahí un llamado a las instituciones en el fondo a repensar y revisar en el fondo las herramientas tecnológicas en esta materia que se puedan estar utilizando por las personas que conforman la empresa. Perfecto. Bueno, ahí en pantalla están viendo toda nuestra audiencia la invitación para conectar con nosotros como Amisoft. Agradecer el apoyo, en primer lugar, de estos tres tremendos panelistas con tremendas credenciales que nos han acompañado hoy, que son Nicolás, Jimena y Juan. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para que este webinar sea un aporte a la comunidad, por supuesto. Ahí, Wilfredo, me imagino que también quieres dar unas palabras. También le agradecemos, por supuesto, al Congreso y a Estrategia, que nos ha apoyado en la organización de esto.
que creemos que puede ser, por supuesto, un aporte a todas las personas que han estado conectadas y de manera posterior también. Wilfredo. Realmente unirme al agradecimiento a los panelistas que han dado su tiempo y su espacio para coordinar este evento, esta conversación. Conversábamos con Jimena que ya me he dado cuenta que la ciberseguridad va a tener que ser una prioridad en la conversación, sobre todo con todos los avances tecnológicos que están habiendo ahora y más aún que los gerentes legales están tomando un liderazgo importante en las organizaciones, sobre todo en responsabilidades. Solamente extenderle la invitación a toda la audiencia que el día de hoy se ha conectado a que nos puedan acompañar este 2, 3 y 4 de septiembre en Lima, Perú. Espero a muchos de ustedes poderlos verlos. Jimena es una de nuestras panelistas que está viniendo. Ignacio y el equipo de Amisoft también nos está acompañando. Así que nada, Nicolás, Juan, yo creo que es momento también se puedan sumar a acompañarnos a esta edición del Congreso Latinoamericano de Gerencia Legal. Les mando un gran abrazo y espero verlos por aquí pronto. Gracias. Oye, yo, perdona un minutito. Solamente quería decir que hay preguntas y respuestas que están en el chat que no alcanzamos a responder y que si quizás es posible que nos envíen esas preguntas, nosotros responderlas por correo y después hacérselas llegar a las personas que hicieron la pregunta. Digamos. Hay hartas cosas, creo que no, se nos fue la hora, digamos, habían varias cosas importantes ahí dentro del chat a nivel de preguntas que me gustaría que no quedaran sin respuesta. ¿No? Sí, no, totalmente. Ahí, Con Juan, quizás, no sé si se puede alargar unos 10 minutitos y respondemos rápido, por lo menos. ahí no sé, Wilfredo. Perfecto, si quieren alargamos unos No, 5 sí, minutos. más que todos los panelistas, si tienen el espacio, nosotros más que felices de poder atender las dudas que bien Juan ha tomado en consideración, no dejarlos en el aire. Así que nuevamente, Juan y Jimena, gracias por la disposición. Y si Nicolás también está de acuerdo, podemos atender las preguntas y cerrar. Bueno, no hay problema. Yo por mi Si quieren, parte no tengo las vamos problema. leyendo. Voy leyendo cada una Mm, de ellas. Primera pregunta aparece: ¿es un riesgo en la cuanto a la IA. seguridad de la información? ¿El uso de IA? La IA es un tema que está en boga, digamos, a diferencia probablemente perdona, yo tuve la palabra al tiro, digamos, pero a diferencia, digamos, de otras olas tecnológicas, como por ejemplo fue el tema de la nube, la IA es algo que que no tomó mucho tiempo en estar presente dentro de las organizaciones. Respondiendo a la pregunta, efectivamente es un riesgo para asegurar información la IA, sí, pero desde la perspectiva del mal uso. En general lo que uno trata de comentar es tratar de no catalogar, digamos, la tecnología como riesgosa, sino que más bien el mal uso de la tecnología puede ser riesgoso. Ahí lo que yo recomiendo probablemente ahí en esto particularmente es tratar de definir un gobierno, una metodología que se haga cargo del uso controlado, ¿cierto?, de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones y ahí también poder ir viendo de qué manera establecer controles, procedimientos y definiciones del buen uso de la tecnología con los resguardos tecnológicos necesarios, obviamente, para poder asegurar de que efectivamente la inteligencia artificial se esté usando en el contexto de cuál las organizaciones requieran el uso de estas tecnologías. Digamos. No se puede tapar el sol con un dedo, no por tener una política yo no voy a bloquear probablemente el uso de la tecnología, sino que más bien hay que tratar de conducirla desde la perspectiva de la conciencia, del entrenamiento y de, obviamente, los controles. Yo quisiera agregar, porque un principio que se nos está yendo aquí, las tecnologías son neutras. El principio de neutralidad tecnológica es un principio que existe en casi todas las legislaciones. Y por lo tanto, desde esa lógica, tal como plantea Juan, la IA no es ni buena ni mala y como organización lo que tenemos que establecer es políticas de uso adecuado de las IAs. Y además, yo creo que fomentar el uso de la IA adecuadamente, porque el que no la use se va a quedar atrás. Lo único que tenemos que hacer es establecer cuáles son las políticas que vamos a tener como organización para tener un uso adecuado de la inteligencia artificial. A Internet también le tenían miedo, también es una tecnología, es neutra. Todas las tecnologías son neutras. No son ni buenas ni malas, somos los humanos los que las tornamos buenas o malas. Nicolás. Eh, sí, de acuerdo también con lo que dicen. Solamente, o sea, yo creo que es lo que dice Jimena, estoy muy de acuerdo. Pero creo que también va a haber un debate ético. En el fondo es como, al final, eh, cuánto alimentar, ¿cierto?, la inteligencia artificial, cuánto en realidad es una herramienta, cuánto es el día de mañana, en el fondo, ya un partner estratégico, en el fondo, en lo que uno puede desarrollar. Eh,
Yo creo que es algo que hoy día es difícil de poder anticipar. Eh, en general, yo trato con mucha cautela en el fondo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Creo que no sabemos en qué momento la inteligencia artificial se va a hacer supra inteligente en el fondo y qué efecto va a tener eso a nivel económico. El otro día, de hecho, me tocó ver un debate entre un ingeniero y un abogado, eh, y el ingeniero le decía, tu profesión va a salir pronto en el fondo. Y el abogado la miraba y decía, no, le decía, yo creo que iba a ser totalmente al revés. Y fue un round de 10 minutos en el fondo donde los dos eran muy especialistas en su materia en el fondo y yo quedé con mucho miedo, digamos. Vi esto y dije, wow, eh, hay un 50% de probabilidad de que eso sea así. Así que veremos qué tal, cómo hace. Pero de todas maneras, creo que la clave es un poco tratar de internamente, en el fondo, a través de ciertos protocolos, políticas, en el fondo, ver cómo se maneja esa información. Creo que es lo que podemos hacer hoy día, que realmente está al alcance de nuestras manos. Vamos con una pregunta más. Ahí, si quieren, propongo hacer la vuelta, ¿no? Nicolás, Jimena, Juan, como para ir manteniendo ese orden, y Sí, vamos perfecto. yendo y volviendo. Esta pregunta me parece interesante. ¿Cómo se logra un equilibrio entre tener controles de seguridad robustos y no generar una cultura de desconfianza o una burocracia excesiva que paralice la operación? Ahí, Nicolás, te paso la palabra. Sí, Eh, yo creo que voy a tratar de responderlo bien rápido, pero bien simple en el fondo. Yo creo que, ¿se acuerdan cuando estaba explicando estas distintas capas como a nivel como normativo en el fondo de cómo se puede enfrentar tanto por el lado del regulador, ¿cierto? Que va a estar generando obligaciones, normas, y uno a nivel interno, ¿cierto? Establecer políticas, tratando de abarcar las materias que señalé. Creo que la clave está en que lo que se vaya a preparar no sea algo excesivamente detallista, quizás algo simple que la organización pueda entender, sobre la cual podamos ir trabajando en el tiempo, creo que puede ser una buena medida hoy día, frente obviamente a de repente llegar con manuales de 100 200 páginas en el fondo que la gente no va a leer, que no va a estudiar, y por lo tanto finalmente que eso se transforme en un manual que quede radicado en un escritorio o bueno, en una nube, en el fondo va a ser más tecnológico, digamos. Yo trataría de que esa sea la recomendación, en el fondo, que sea algo simple, que se pueda entender y obviamente hacer un seguimiento, hacer capacitaciones, evangelizar, traer en el fondo todas esas prácticas en el fondo que uno pueda definir a nivel simple de la organización y eso permanentemente estar traspasándoselo en el fondo a los distintos equipos. Gracias, Nicolás. Jimena, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que no es que no tenemos que permitir que pase lo mismo que pasó con compliance, digamos, que nos llenábamos de papeles y procedimientos, ¿no es cierto?, para poder justificarle al fiscal del Ministerio Público que teníamos manual de prevención del delito. No, acá tenemos que organizar, tenemos que revisar el tipo de organización que tenemos, el tipo de industria en la que estamos y por lo tanto, y tener sistemas de gestión de la información reales, procedimientos que efectivamente vamos a cumplir como organización, que es, los procedimientos son la 27.001 y luego 27.002 controles efectivos y reales. Estos requieren monitoreo permanente y también, como decía Nicolás, requiere que tengamos capacitaciones permanentes, seguidas, controladas, para efectivamente asegurarnos que toda la organización está cumpliendo con estos protocolos y procedimientos. Y lo otro que es muy interesante y que yo creo que debe hacerse siempre es hacer pruebas de compromiso de la organización, es decir, hacer pruebas de phishing falso, a ver cuántos caen y ver en el fondo, hacer pruebas de deepfake de prueba, a ver cuántos caen y ver en definitiva cómo nuestra organización va creciendo en cultura. Gracias, Jimena. Juan, para ir cerrando ahora sí Sí, con tu mira, yo respuesta. comparto, sí, voy a tratar de hacerlo igual breve también, Ignacio, no te preocupes. Comparto lo que dice Nico Jimena, yo lo pondría quizás de una capa un poquito más, digamos, genérica, si se puede decir de alguna manera. Yo
soy un convencido, digamos, de que este equilibrio entre controles de una organización segura, ¿cierto? Y no paralizar o no burocratizar los procesos, tiene que ver con la tolerancia al riesgo. Yo creo que el primer trabajo que hay que hacer ahí, ¿cierto? Para poder lograr un equilibrio entre eso es el riesgo-retorno. O sea, no puedo plantear a la organización una batería de controles en las cuales, digamos, inmovilicen a la organización. Tiene que haber un equilibrio muy bien sintonizado entre la evaluación del riesgo, en este caso de ciberseguridad, el riesgo tecnológico, y los controles que se van a plantear. Y me refiero a controles desde el punto de vista ya normativo, de política, controles técnicos, control operativo, pruebas, simulación, etcétera, pero eso todo tiene que estar contextualizado dentro de un riesgo beneficio-retorno. ¿Ah? O sea, no puedo plantear a la organización, una organización, no sé, de 50 personas, una inversión de 10 millones de dólares en controles, no tiene ni un sentido porque no es capaz de pagarlo y además va a paralizar probablemente a la organización. Tiene que haber un correlato entre el tipo de orgánica y los controles que se van a establecer, obviamente basado en la gestión del riesgo desde mi perspectiva. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Le agradezco no solamente la hora, sino que estos 11 minutos adicionales que nos regalaron. Me imagino que tenemos una gran audiencia en este momento. Agradezco una vez más la presencia de cada uno de ustedes, Nicolás, Jimena, Juan, el apoyo que hemos tenido de estrategia y, por supuesto, en el contexto del Congreso de Gerencias Legales, que este año va a ser en Lima en septiembre. Y vamos a estar organizando distintas otras instancias. Están muy invitados a seguir esas instancias, a seguir nuestras redes sociales, a seguir también el Congreso y estar atentos a todo lo que ahí vamos a estar comentando. Así que les agradezco a la audiencia, a los panelistas y por supuesto el apoyo de quienes han organizado esta instancia. Creo que Wilfredo viene ahí. Bueno, Simplemente volver a agradecerles el espacio y tiempo y pues nuevamente nos vemos aquí en Lima, Perú el 2, 3 y 4 de septiembre. Un abrazo a todos. chao, hasta luego, Chao, gusto. que estén Gracias. bien.